por favor. Gracias. Muy bien, primero recurramos al tema de la comunicación, ¿sí? Muy bien. Bien, primer tema, comunicación humana. ¿Qué es la comunicación humana? Bueno, repaso, ¿sí? Seguramente, si yo pregunto aquí al pleno, al respetable, es decir, a ustedes, qué es la comunicación humana, alguien intencionalmente me va a decir que es cuando uno le manifiesta al otro lo que piensa o siente. Se felicita esa respuesta, empero es parcelada, relativa, estigmatizada, porque es más que eso. De pronto pregunto a un segundo alumno y él, premunido de la información del primero, refiere, ¿no? Es cuando uno le manifiesta al otro lo que uno piensa o siente a través de un medio, pero también su respuesta es parcelada, relativa, estigmatizada, incompleta. Y así podemos estar una hora y sencillamente nadie da la definición de lo que es la comunicación humana. De pronto, un alumno, correcto, más esclarecido que los demás, dice, profesor, en primer lugar, ahí dice comunicación humana. Está especificando, hay un adjetivo especificativo, ¿cierto? Que es humana. Lo que quiere decir que la comunicación pues, puede ser humana o puede ser no humana, porque si no, no se estaría especificando. ¿Está bien o no? ¿Tiene sentido? Bastante. Entonces, pregunta el examen, ¿la comunicación es humana? No, puede ser humana como no humana. Pero la comunicación, ¿qué es? Bueno, entonces este alumno, más esclarecido que los demás, dice, ¿no? A mí me parece que todas las respuestas de mis compañeros son entre comillas correctas, sino que no hay una respuesta completiva al respecto. Completiva viene de completa, ¿no? Entonces yo voy a intentar definir lo que es la comunicación en una sola palabra, considerando todos los aportes de mis compañeras. La comunicación humana es un proceso. Entonces el profesor le pregunta, ¿y por qué? Porque en el proceso que hay elementos, principios, etapas, sistemas. Y antes de darle la respuesta al profesor, yo le comento que la vida es un proceso, ¿verdad, no? Un juicio es un proceso, ¿verdad, no? Porque tiene otra vez que elementos, procesos, etapas, sistemas. Entonces la comunicación humana es un proceso, demuéstrelo. En la comunicación humana hay elementos, hay etapas, ¿cierto? Hay sistemas, y obviamente todo eso lo vamos a estudiar a lo largo de la clase, ¿no? Entonces es un proceso de qué? Vamos a ver, el primer mensaje se genera aquí. Es un proceso de elaboración, porque los mensajes se generan en el cerebro. Luego sigue de transmisión. Es falso que se diga que después de elaborado tu mensaje va a circular. Para que circules tienes que recurrir a instrumentos, a aparatos, a transmisores. Por ejemplo, si yo me comunico contigo, la circulación se da por el canal denominado onda sonora. Sin embargo, se necesita pues transmisor o transmisores para que eso se posibilite. Y en este caso, si el canal es onda sonora, los transmisores son ondas de respiración, perdón, órganos de respiración, órganos de fonación y órganos de articulación. Son esos transmisores los que van a posibilitar de que casualmente el canal se constituya como onda sonora. ¿Estamos de acuerdo? Eventualmente será el canal onda satelital si el transmisor o el aparato o el instrumento es el celular, ¿no? Asistido obviamente por el cuerpo, por la mano, que posibilita finalmente que se pueda digitalizar los números y comunicarse con el otro, ¿no? Entonces, antes de la circulación está el transmisor, el instrumento, el aparato. Entonces es elaboración, transmisores que son naturales, ¿cierto? Ya te dije órganos de respiración, fonación, articulación o también artificiales. Luego la circulación. Y bueno, en el otro extremo está el otro elemento que va a ejecutar lo que se llama a cabo la recepción, va a interpretar lo que se dice en la decodificación y finalmente va a responder intercambio de mensajes, ¿no? ¿Cierto? ¿Quedó? Esa es la definición correcta de lo que es la comunicación humana. Las otras respuestas se felicitan, pero no constituyen en su totalidad lo que es la comunicación humana. ¿Qué causa las relaciones sociales? Eh, Donde vayas y donde fuese que sea y donde
sea cuando fuese que sea, antes de la comunicación humana va a haber una relación social que va a justificar que uno y otro se comuniquen. Les comentaba, pues, ¿no? Que un chico va a la panadería y el chico sabe que la señorita es vendedora y la señorita sabe que el chico es comprador. Y antes que se saluden ya nacieron esos roles sociales. Ella como vendedora y el otro como comprador. ¿Entiendes o no? Y justamente esa relación social a priori antecedente va a hacer que se terminen comunicando. Buenos días, me vende 20 panes y se acabó, ¿cierto? Pero para eso él en su rol social va con el rótulo de comprador y ella con el rótulo de vendedora, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la causa de la comunicación humana? Las relaciones sociales previamente establecidas. Y la finalidad no es manifestar al otro lo que uno piensa o siente, ¿ah? ¿Por qué? Porque de repente el otro, como diría la abuelita, ni chis ni mus, o sea, ni caso te hace. Entonces, si no te hace caso, no sería receptor. Entonces, ahí no puede haber finalidad, porque la comunicación estaría trunca. Entonces, la verdadera finalidad de la comunicación es que el otro te responda. Eso es, como fuese que sea, pero que te responda. Entonces, finalidad, procurar una respuesta respecto a lo que uno manifiesta. Y las etapas de la comunicación humana en el emisor receptor, bien, en concordancia con la definición, no hay que traicionar, ¿correcto? Lo que se estudia en la definición, en consonancia a eso, en concordancia a eso, en el emisor, la primera etapa es la psíquica. El mensaje se genera en el cerebro y eso se relaciona con la elaboración. La segunda etapa es la fisiológica y eso se relaciona con los transmisores. Y la última etapa es la física, con la circulación, porque el mensaje se expande al exterior. ¿Ha quedado claro? Y en el receptor la primera etapa es la física, porque el receptor se entera el mensaje fuera de sí, fuera de su conciencia. Claro, esos mensajes le entran por los cinco sentidos, son órganos, ¿cierto? Aparatos, transmisores, fisiológica. Y finalmente el receptor va a interpretar lo que se le ha dicho de codificación psíquica. ¿Bien? Por lo tanto, la definición, la causa, la finalidad y las etapas no son porque sí o porque ya, o porque me parece o porque creo, sino están debidamente conceptualizados. Perfecto, muy bien. Para poder seguir con este resumen de la comunicación humana, necesariamente tenemos que estudiar los tipos de comunicación no humana. Y hay un montón, ¿verdad? Nosotros nos suscribimos a cuatro porque es los que lo solicita el examen, ¿no? La comunicación entre las plantas se da por el estímulo, entre los animales por el instinto, entre las células cuestión orgánica, y en la computadora una cuestión virtual, y acá están las ciencias que la abordan, ¿cierto? La que se parece más, por obvias razones, a la del hombre es la animal, porque después de todo el animal, ¿sabes o no? Entiendo que sí, ¿verdad? No ha dejado de ser un animal. El hombre es un animal racional. Por lo tanto, se sugiere que, por favor, captes lo siguiente. La ciencia que estudia la comunicación entre los animales que se da por el instinto se llama zoosemiótica. Lo único que tú tienes que hacer, si esto te preguntan en el examen, es quitar el prefijo zo. Y por lo tanto, ¿cuál es la comunicación? O perdón, ¿cuál es la ciencia que estudia la comunicación entre los hombres? La semiótica, también denominada semiología. ¿Ya? Profe, ¿no es la lingüística? No, porque la lingüística implica esto, ¿ah? Mírenme. Hola, esa es lingüística, pero si yo hago así, que equivale a hola, eso no es lingüística, eso es no lingüística. Entonces, los signos lingüísticos, hola, los no lingüísticos, ¿verdad? Son estudiados por la semiología o por la semiótica. Precísese que esta semiótica o semiología que estudia los signos lingüísticos y a los signos no lingüísticos, correcto, es la ciencia madre en el curso que estamos estudiando. Y adviértase para cuando tú seas profesional que sí o sí vas a estudiar un curso que implique semiótica, semiótica de la arquitectura, semiótica de la medicina, semiótica del derecho, semiótica de qué sé yo, ¿verdad? Pero con su especificidad, ¿no?
semiótica arquitectónica, semiótica forense, semiótica médica, pero en realidad la semiótica es una sola ciencia que estudia todos los signos. Claro que que se segmente en consideración a la necesidad de la carrera que tú estudies, ¿verdad? Excelente, interesante. Sugiero que se empapen del tema de semiología apenas ingresen. ¿Sí? Es importantísimo. Semiótica es importantísimo. Lo otro que es, voy a salir del tema 10 segundos, que es importantísimo es redacción. Redacción y semiótica. ¿Sí? Y la filosofía del curso que vas a estudiar, la filosofía de la medicina, la filosofía del derecho, la filosofía de la medicina, filosofía de la economía. Entonces ya saben, ¿ah? Cierto, un valor agregado aquí en la clase, filosofía, redacción y semiótica de la carrera que vas a estudiar, ¿sí? Regresamos al tema. Correcto, he sido un aporte en la clase. Y continuamos. Los tipos de comunicación humana son 7. En cualquier otra academia te enseñan 4, 5, qué sé yo, pero la abuelita, ¿qué recomienda? Más vale que sobre a que falte información, ¿verdad? Por el código puede ser lingüística o no lingüística, también denominado verbal y no verbal respectivamente, ¿sí? La lingüística es a través de la palabra, por eso a la palabra se le denomina signo lingüístico. Y puede ser oral o puede ser escrita. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? El nombre de la comunicación lingüística oral en realidad se llama auditivo-acústica y de lo escrito se llama en realidad visuográfica. No es visual, muchachos, tengan cuidado, porque visual es si yo veo a Mickey Mouse, por ejemplo, que revela un significado pictórico, ¿verdad? ¿No? Pero lo escrito es visográfica, porque lo que tú estás viendo son palabras, son letras. Así que cuidado, ¿ah? Con la pregunta. No te contentes con, la lingüística, oral y escrita. No, aprende sus nombres reales. Auditivo, acústica y visográfica. ¿Sí? Por supuesto que esta clase es lingüística, oral y escrita, o sea, auditivo, acústica y visográfica. Pero también esta clase es no lingüística, no verbal, porque desde que ha empezado la clase, el profesor no ha dejado de hacer movimientos. Entonces, esta clase también es no lingüística. Amén que lo que tú estás viendo es escritura, amén que lo que tú estás viendo tiene un fondo de color. Entonces también es cromático, que es no lingüístico, ¿verdad? ¿Cierto? Como que hay una, ¿no? Una conjugación, una conjunción entre lo escrito y ese color de fondo, ¿verdad? Por lo tanto, esta clase es lingüística y es no lingüística. Tengan cuidado. Por el espacio, la comunicación puede ser directa o indirecta. La directa es cara a cara, aprovecha el mismo lugar, y la indirecta es a través de medios. Definitivamente que esta clase es indirecta, ¿cierto? Por la dirección unilateral o bilateral. Unilateral es si los mensajes solo van, y la bilateral es si los mensajes van y vienen. Si yo leo un periódico, es unilateral, ni hablar. Imagínate que alguien escribe una columna en contra de mi honor. Yo quisiera en ese momento mismo meterme al periódico y responder, pero no puedo. Es un imposible. Lo que tendría que hacer es llamar por teléfono al director de ese periódico y quejarme, pero ya estoy utilizando otro canal, ¿entiendes? Entonces leer el periódico es unilateral. Esta clase es bilateral, ¿ah? Sea analógica o sea presencial, ¿no? O sea virtual, es bilateral. Profesor, ¿y qué pasa si usted hace preguntas por el chat, cierto, y ninguno responde? No, sigue siendo bilateral. El alumno no responderá, te digo coloquialmente hablando, no responderá porque no le da la gana, pero es bilateral porque las respuestas por el chat no han sido bloqueadas, ¿sí o no? Entonces, esta clase ahorita es bilateral, pese a que ningún alumno está respondiendo, porque también no estoy haciendo todavía ninguna pregunta, estoy explicando, ¿no? Pero esta clase, preguntando o no preguntando, es bilateral porque el chat no ha sido bloqueado y lo que se entiende por clase es reciprocidad, ¿entiendes? Ya, hay que tener cuidado, ¿eh? Por el receptor puede ser pública o privada. Pública es para todos y la privada es para algunos, restringida. Esta clase definitivamente es privada porque a ti te asiste el link. Yo no creo que Perico de los Palotes que está caminando ahorita mismo por la calle cerca a tu barrio, diga yo voy a entrar a esa clase. Desconoce, ¿verdad? Entonces esta clase definitivamente es privada. ¿Y cómo sería pública? Si esta clase yo la hago pues en plena Plaza San Martín, por decirte, ¿no? Muy bien. Por el emisor de difusión o masas. De difusión, el emisor es una persona natural, es un humano. Entonces tú vas a cuestionar y vas a decir, va, ¿y qué persona?
no es humana. No, lo que pasa que cuidado con el curso de educación cívica, el emisor puede ser una persona jurídica, puede ser una institución. Entonces, si yo recibo una notificación de la municipalidad de mi barrio, entonces definitivamente el emisor, pues, en la municipalidad, es de masas, ¿no? Esta clase, por ejemplo, es de difusión porque el emisor soy yo. Pero ¿qué hubiera pasado si yo faltaba y sencillamente tenías que leer este material de a pocos? El emisor sería pues la institución al previo, ¿no? Entonces sería de masas, ¿sí? Por la relación entre emisor y receptor puede ser intra o inter. Intra es cuando uno se comunica consigo mismo y evidencia de ellos es el monólogo, el soliloquio, ¿sí? Y la interpersonal es cuando uno se comunica con otro. ¿Qué pasaría si en el minuto 30 de esta clase Camila se pone a reflexionar respecto a la clase? ¿Qué es la clase? La clase sigue siendo interpersonal. El rollo de la reflexión de Camila es de la reflexión con ella. Entonces, la reflexión de Camila es intrapersonal, pero la clase sigue siendo interpersonal. Nunca se detuvo. Se detuvo para ella, para su reflexión, aunque sean brevemente 30 segundos. Pero yo estoy diciendo que es la clase. Si Camila al minuto 30 se pone a reflexionar, sigue siendo interpersonal. ¿Sabes por qué te hago estas aclaraciones? Porque en el mensaje, en el examen siempre hay un mensaje vedado, siempre hay una intencionalidad para que el alumno, coloquialmente hablando, meta la pata. Hay que saber leer la pregunta, ¿sí? Por el grado de esa relación puede ser horizontal o vertical. La comunicación horizontal es cuando el emisor y el receptor coordinan y el vertical es cuando uno de ellos se ordena. Y ya sabemos que cuando uno ordena la función, ¿qué cosa es? La función es apelativa, función apelativa, ¿sí? Muy bien. Y esta clase es horizontal, pero no deja de ser vertical. Gray y Montero contrata un aviso en el comercio dirigido para ingenieros civiles. Estos tienen 3 días de plazo para presentar sus proyectos. ¿Qué es? Es lingüística, porque hay palabras, indirecta a través de medio periodístico, unilateral, porque es por el periódico, uno no puede contestar por el mismo canal, pública, porque sale para todos, así sea solamente para ingenieros, es de masas porque Graña y Montero es una institución, es interpersonal porque es de uno con otro, y es vertical porque hay una orden, dado que dice días de plazo, ¿cierto? Factores que determinan la comunicación humana. Te cuento, salgo del tema un rato, ¿no? En la vida, ¿qué hay? Factores que determinan tu vida, ¿verdad? El ingreso, que es algo bueno, no, me da pena decirlo, pero la muerte de papá y de mamá a veces que es malo para uno emocionalmente, ¿cierto? Y así en la vida hay factores buenos y factores malos que determinan tu existir. En la comunicación es igual, hay factores que determinan la comunicación humana. Ruido malogra, ejemplo, empata A con A, los barbarismos. Un chico bárbaro, en vez de decir columpio, le dice a su chica, vamos al columbio. Ese es un bárbaro, un salvaje, ¿cierto? Una nulidad en términos lingüísticos. Entonces, ese ruido, pues, ruido blanco malogra pero protege. Imagínate que alguien cuenta la historia de su vida por la tele, ¿no? Porque seguramente en ese pasaje de su existir ha sido amenazado de muerte. Cuenta su vida, se le escucha, pero su rostro no se nota, no se ve, hay una serie de puntitos. Ah, entonces él está contando la historia de su vida, el audio es notable, pero la visión no, es algo intencional, seguramente para proteger su vida, ¿verdad? La pixeleada televisiva es ruido blanco, malogra para proteger. No es ruido por ruido, es ruido para proteger, es intencional, es socialmente admisible. Tenemos que aceptarlo, ese es el ruido blanco. Malogra para proteger, la redundancia mejora. El chico le dice a la amada, ¿no? Estoy absorto con tus ojos. Y ella le dice, pero Juancho, yo no sé qué significa absorto. Y él le dice, estoy impresionado. ¡Ay, ya! ¡Qué lindo! Dice, ¿no? Entonces los sinónimos constituyen redundancia, mejoran la comunicación. Y la retroalimentación, eso sí te lo voy a manifestar con lujo de detalles, ¿ya? Imagínate que el profesor de historia, lo cito a ustedes el domingo, un gran seminario de 3 a 6, ¿no? Para tratar sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Puede ser virtual, puede ser presencial, qué sé yo. El detalle está que habla, porque él entiende que su mecanismo es ese, ¿no? Su metodología.
Obviamente él no se ha descuidado, ¿ah? Va a terminar con broche de oro. Pero las 2 horas con 40 Emily le dice, no, profesor, ya son 2 horas con 40, su clase es excelente, lo felicito en nombre de mis compañeros, y lo más seguro es que si usted le pregunta a mis compañeros algo de lo tratado, le van a responder porque su clase ha sido maravillosa. Sin embargo, faltan 20 minutos y usted no ha hecho nada en la pizarra. Y el profesor dice, no te preocupes, todo está fríamente calculado. Y en menos de lo que canta un gallo, el profesor se hace un cuadro sinóptico. ¿Sí? Entonces, ha precisado el mensaje a petición del receptor. Ahora te lo paso en limpio. ¿Qué es la retroalimentación? Precisa el mensaje. ¿Cómo es esto? El emisor, que es el profesor, envía el mensaje al receptor a la chica y sus 30 compañeros. El receptor se lo devuelve. La chica en nombre de los compañeros le dice, profesor, por favor, faltan 20 minutos y esto no ha hecho un cuadro sinóptico. Se lo devuelve. ¿Y el emisor qué hace? Lo reenvía, a través del receptor, la chica y sus compañeros, para precisar el mensaje a través de un producto. ¿Cuál es ese producto? Un cuadro sinóptico. Todo eso es la retroalimentación. Te leo, ¿no? El emisor envía al receptor y esto se le devuelve para que él lo reenvíe y lo precise a través de un producto para precisar el mensaje y empatas con el mapa conceptual, ¿cierto? A eso se le conoce como feedback. Profesor, ¿siempre va a ser académico? No. El chico, por ejemplo, un caso de la vida, le ofrece disculpas a su chica porque ha cometido una tontería, ¿no? Los varones solemos hacer tonterías. Y la chica le dice, Manuel, no me convence lo que me has dicho, dímelo de otra manera. Entonces el receptor se lo está devolviendo el mensaje al emisor. Y ella no puede repetir pues todo el rollo, ¿no? Porque ella que le ha dicho, dímelo de otra manera. Entonces él le sonríe y le dice a la chica, no, perdóname, entiéndeme. Y ella queda satisfecha. Esa es retroalimentación. Y se lo dice sonriéndole, ¿entiendes? Entonces una sonrisa y un decir perdóname, entiéndeme, ¿cierto? En sintético, eh, como reenvío del mensaje, consecuencia del otro mensaje, devuelto por ella, ha consolidado lo que es el proceso de la retroalimentación. Por lo tanto, chicos, una sonrisa no es una retroalimentación. Una sonrisa es una retroalimentación si viene a ser la reiteración de una disculpa, ¿correcto? Entonces en el examen dice, ejemplo de retroalimentación, una sonrisa como producto de una disculpa. Eso es retroalimentación. Pero una sonrisa sola, no, ¿no? Imagínate, yo estoy por la calle, le sonrío a una persona, eso no es retroalimentación. ¿Cierto? ¿Verdad? Muy bien. Entonces ya tienes los ejemplos. Ahora, signos no lingüísticos. Caramba, decimos que el signo lingüístico puede ser visográfico o auditivo acústico. Hay que estudiar entonces los signos no lingüísticos. Señal, símbolo, icono e indicio. ¿Correcto? Yo voy a empezar por este ejemplo que siempre lo doy, ¿no? La cruz de la Iglesia Católica y la cruz de la OMS. La cruz de la OMS significa salvar vidas y la Iglesia Católica salvación eterna. Definitivamente, y no es discutible, la cruz de la OMS es salvar vidas, y eso tiene un valor universal y objetivo, indiscutible, esa es una señal. Pero la cruz de la Iglesia, eh, eh, la cruz de la Iglesia Católica, es salvación eterna, pero eso no le compunge al judío ni al islamita, solamente para el mundo cristiano. Entonces, ese es grupal y subjetivo, grupal y subjetivo, ¿no? ¿Verdad? Porque le pertenece a un solo grupo y si le pertenece a un solo grupo es discutible, pues, porque el judío, el islámico dirán su rollo, que para ellos no lo es, ¿no? Entonces el símbolo es grupal y subjetivo, inmotivado, se llama inmotivado, porque si fuera motivado le implicaría a todos los seres humanos, ¿cierto? ¿Quedó? El icono es una semejanza, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, la foto de mi abuelita se murió hace 10 años, pero siempre que me entra la nostalgia recurro a la foto de mi abuelita que está en mi cajita, en mi mesita de noche. Le digo, hola mamita, no estoy loco por si acaso, ¿cómo estás? Y tú sonríes y hasta, entre comillas, te imaginas que estás conversando con ella, no estás loco. Entonces una foto es un icono, semejanza, es algo motivado, es algo consciente, porque sabemos que en realidad la abuelita está en el cementerio, ¿sí o no? Entonces, ese es un icono.
Y el índice es causa-efecto. Un ejemplo tremendo es la tetera que bota vapor, ¿cierto? Hay una causa y hay un efecto. El efecto, que seguramente el agua ya está hirviendo, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Queda, ¿verdad? Y ahí están los ejemplos, ¿no? Hay otros ejemplos, ¿ah? Mira, ve, una calavera en una etiqueta es una señal de peligro. La cornucopia en el escudo peruano es, eh, perdón, una calavera en una etiqueta es una señal. La cornucopia en el escudo peruano es un símbolo de riqueza para el peruano, para el chileno es un cacho con moneda. Un plano de las calles de Londres, ícono, y huellas dactilares en el lugar de crimen es un indicio. Pero hay otros signos no lingüísticos, los cromáticos, full colores. Ejemplo, una acuarela. ¿De quién, por ejemplo? De Pancho Fierro, ¿cierto? Un significado acerca de la tipología de vida en la época del virreinato a través de los colores, ¿ya? Cinético, movimiento. El mimo, ¿verdad? Ese mimo que nos hacían practicar de primaria, incluso de secundaria, ¿no? El mimo de quién, por ejemplo, de Marcel Marceau, el gran francés, ¿no? El mimo, tremendo, véanlo, ¿ah? Acústico, sonido, ejemplo, una sinfonía de quién, ya está, de Bach, Toccata y Fuga, por ejemplo, ¿no? Si te das cuenta, estos tres ejemplos que revelan significado y tremendo significado, pero no lingüístico, ¿cierto? Sugiero, saliendo de la clase, que se empapen un poco de los signos cromáticos, cinéticos y acústicos porque le dan un valor agregado a tu vida. Ser culto, conocer de las acuarelas de Pancho Fierro, el mimo de Marcel Marceau, las sinfónicas de Bach, le dan una dosis, un adoquín, correcto, de refuerzo emocional a tus inteligencias múltiples en tu vida profesional y en tu vida social. Así que, por favor, a incorporar a los signos no lingüísticos en el vademecum, en la bitácora de tu vida, ¿cierto? Porque cuando tú trabajes, no solamente vas a revelar esa calidad profesional que te asiste en función a lo que tú has estudiado, sino que debes tener qué cosa, conocimientos de cultura en general, ¿no? Imagínate que te vayas a una reunión social y ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchamos, Roxana Perales, ¿no? Y Roxana Perales dice, bueno, hemos escuchado bastante salsa, bastante cumbia. Por favor, podrían poner para departir siquiera un rato y charlar amenamente a Cascanueces de Tchaikovsky. Ya qué bonito, ¿no? Signo no lingüístico, acústico, ¿sí? Muy bien. Terminamos. Códigos no lingüísticos. Hay más. Sustitutos epistemológicos y auxiliares. Los sustitutos del lenguaje son cuando se prefiere no utilizar palabras por alguna u otra razón, ¿sí? Sustituye a la palabra. Morse, por ejemplo, muy utilizado en la navegación marítima y en la navegación aérea, ¿cierto? ¿Sí? Morse. El braille de los cieguitos, ¿sí? Los ideogramas chinos, los chinos prefieren estar con su ideograma antes que con los grafemas o letras convencionales que se conocen en todo el mundo. Los jeroglíficos de los egipcios y los epistemológicos son las fórmulas, ¿no? Que ostentan los químicos, los físicos, los matemáticos, ¿cierto? Muy bien, entonces es un código no lingüístico porque las fórmulas no aparecen palabras, son fórmulas epistemológicas, pero también hay las auxiliares cinéticos, kinésicos y proxémicos, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, mientras yo hablo, revelo códigos no lingüísticos cinéticos que están acá arriba, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y por qué repite, profesor? Porque el cinético es reforzado con lo kinésico, con lo gestual. Lo básicamente gestual se llama kinésico y el proxémico es lo espacial. Profe, ¿cómo es eso? Cuidado que eso te pueden preguntar, ¿ah? En la época de la pandemia estuvo con fuerza. Me acuerdo que había una separación entre persona y persona de metro y medio, ¿verdad? Y había gente pues que con su mascarilla iban a los bancos y a los centros comerciales, ¿te acuerdas? ¿Y qué te decía el señor con mascarilla que era el seguridad? Mantengo la distancia, miren, ahí está la señal, ¿cierto? Ya, entonces sus palabras eran auxiliadas por esos mecanismos proxémicos reportados y evidenciados en esos dibujitos distintivos que habían en el piso de metro y media, ¿cierto? Hasta ahora todavía podemos ver, como testigo de esa gran atribulación que vivió el hombre, esos signos en los pisos. Eso es lo proxémico. No lo que dice la seguridad, sino
ese distintivo que está en el piso. Ese es código no lingüístico proxémico espacial. ¿Quedó? ¿Listo? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver un ratito, ¿ya? Me esperan un ratito para compartir con ustedes el otro material. Ya. Muy bien. Continuemos. ¿Me confirman, por favor, chicos? ¿Está viendo el material? Me es necesario que me confirmen para hacer la clase con la tranquilidad del caso. ¿Me escriben que sí, por favor? Muy bien, gracias, chicos. Gracias, gracias, gracias. Ahora vamos a estudiar el lenguaje. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Qué generosos que son ustedes. Ahora vamos a estudiar, gracias, gracias, chicos. Ahora vamos a estudiar lo que es el lenguaje. ¿Ya? Te digo algo. El postulante, yo también lo he sido, ¿cierto? Eh, tiene pues un detalle, ¿no? ¿Qué dice? Para mí es lo mismo y termina confundiendo Primera con Segunda Guerra Mundial. Procariota y eucariota, para mí es lo mismo y termina confundiendo las células, ¿cierto? Entonces, no, hay que tener cuidado, ¿no? El estudio es algo muy serio. Entonces, acá, ¿qué dice ahí? Dice lenguaje, pero el alumno puede estar leyendo lengua. ¿Y sabe lo que podría eventualmente decir el alumno al final? Para mí lenguaje y lengua es lo mismo. No, ten cuidado, ¿ah? No, no es lo mismo. Una cosa es papa, otra cosa es camote. Ten cuidado, ¿ya? Así que hay que respetar los títulos. Ahí dice lenguaje, ¿ya? Lenguaje, ahí no dice lengua, no dice habla. Bien, empezamos. ¿Qué es el lenguaje? Es una facultad humana que le está negado a los otros seres. ¿Pero por qué le está negado a los otros seres? Porque el lenguaje que es propio del hombre, miren aquí donde llevo el cursor, es racional. ¿Te acuerdas? Ya. ¿Y por qué es racional? Porque revela inteligencia distintivamente superior. A ver, profesor, usted demuestre eso. Bueno, lo demuestro. El ser humano puede inferir, extrapolar, encodificar, decodificar, sintetizar, analizar. Firulais, la Azucena, el Alien World, la procariota, no pueden hacer eso. Entonces el lenguaje es una facultad humana negada a los otros seres y es racional porque revela inteligencia superior. ¿Y por qué se dice que es universal? Cuando yo digo universal, no pienses en el universo, ¿ah? Se dice universal convencionalmente porque le pertenece al hombre como especie, es decir, a todos los varones y a todas las mujeres de todas las épocas y de todos los lugares. Gracias a ese carácter racional, el lenguaje es productivo. El hombre puede generar mensajes infinitos, ¿ah? Una demostración de ellos es en el castellano, ¿cierto? Si segmentamos al lenguaje en lenguas, ya, o sea, del lenguaje se derivan las lenguas, ¿no ves que el lenguaje es universal? Si segmentamos el lenguaje en lenguas, nos vamos a dar cuenta que en la lengua castellana, asumo que también todas las demás, eh, el lenguaje es productivo, porque uno tiene capacidad para generar mensajes infinitos. Te doy una demostración. Yo siento la pegada, coloquialmente hablando, tú no, porque eres joven, pero yo sí, ¿ah? Cuando estoy en el transporte público, ¿qué le dice alguien al otro? Me voy a mi depa a chatear. Y eso a mí no me impresiona, pero me hace reflexionar en la medida en que en mi época de adolescente nadie decía me voy a mi depa a chatear, sencillamente porque la computadora recién empezaba. ¿Qué iba a pensar yo que iba a existir lo que es chatear? Y no habían depas, no existían depas, eran casas. El boom inmobiliario de los departamentos recién empezó en los años 90. Entonces, mira cómo se van generando mensajes infinitos en consideración a qué, a la movilidad social, al desarrollo del hombre social y culturalmente, pero ligado al tema del lenguaje, ¿no? Pero es productivo. ¿Y por qué el lenguaje es racional y es productivo? Porque el lenguaje es articulado y doblemente articulado. Eso sí, a mí me gusta dictarlo, así que escuchen, bien, ¿ah? Yo no me hago problemas, yo les explico bien bonito esto para que me entiendan. Mírame, eh, tú que escribes grafemas, ¿cierto? Ligas grafemas, letras escritas. ¿Qué oralizas? Fonos, ligas fonos. Pero la abuelita, ¿qué dice? Para escribir y para oralizar, es decir, para ligar grafemas y fonos, tienes que pensar, dice la abuelita. Entonces, ¿tú qué ligas?
fonemas. ¿Qué son los fonemas? Letras pensadas. Y además se llaman letras pensadas distintivas, porque la D y la B son diferentes. Pero para que haya el amarre de articulación de grafemas, fonos y fonemas, primero aquí, ¿correcto? ¿Sí? En el neocórtex se tiene que amarrar o ligar primero morfemas, unidades significativas. Entonces, por ejemplo, si yo digo niñitos, tú ya sabes la cantidad de letras escritas, tú ya sabes la cantidad de fonos y la cantidad de fonemas, pero en morfemas hay cuatro, no hay siete, hay cuatro. Nin, que es la raíz, morfema lesical, ¿correcto? It, que es el sufijo, tú sabes eso. ¿Ya cuántos van? Dos, ¿no? Nit, it, o y s, género y número. Entonces tenemos cuatro morfemas, unidades significativas, pero tenemos una cantidad de fonemas, perdón, fonos y grafemas que son distintos. A ver, N, I, Ñ, I, T, O, S, creo que son siete, ¿verdad? N, I, Ni, It, O, S, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que articula o amarras en el cerebro? Morfemas y luego, ¿qué? Fonemas. Como esas dos cosas pasan en el cerebro, por eso se le dice que es doblemente articulados, ¿cierto? Y lo otro, y lo más increíble es que sumas morfemas y fonemas para que luego puedas oralizar fonos y escribir grafemas. Mira esa tremenda ingeniería o arquitectura que le asiste al ser humano, increíble, ¿verdad? Y no lo sabemos valorar, caramba. Muy bien, entonces el lenguaje es articulado doblemente porque hace que se articulen morfemas primero, unidades significativas y fonemas, unidades distintivas pensadas después. Luego, ¿por qué es perceptivo? Porque el lenguaje se recepta por los cinco sentidos, es desplazamiento, porque se desarrolla en un tiempo y un espacio, eso se relaciona con un elemento de la comunicación denominado contexto, es innato porque es genético. El lenguaje empieza cuando el niño está en la cavidad uterina. La mamá, así como le pasa la comida, ¿cierto? Cuando está en el claustro materno, tú sabes por dónde, también le pasa por la cromosoma número 5 la capacidad del lenguaje. Correcto. Cosa que cuando el niño nace, inmediatamente a los 2 años se va a escribir a una lengua del mundo exterior. Ahora imagínate que una mamá da a luz en Francia, una mamá peruana, dentro de casa hablará castellano y lengua castellano, y fuera lengua francesa, pero esa predisposición nació en la cavidad uterina. Por eso dice que Chomsky plantea que el lenguaje es innato, es genético. Pero obviamente que es aprendido porque en el proceso de vida, antes de los 5 años, aprenderá una lengua, y en este caso específico que te dije hasta dos, porque es un producto cultural. Por eso solicito al respetable, sobre todo a las damas, a las señoritas que algún día van a ser mamá, que cuando estén embarazadas, se comuniquen, que verbalicen con los bebitos. Los bebitos van a, entre comillas, escuchar, aunque no van a entender nada, pero se van a sentir estimulados. Y como el signo lingüístico es una cara y el signo no lingüístico es otra cara de la comunicación humana, sugiero que las mamitas le pongan la música de Tchaikovsky, la música de Bach, de Beethoven, ¿cierto? Eh, para que ellos, entre comillas, sientan a priori ese maravilloso mundo lingüístico, no lingüístico al que se van a escribir cuando nazcan. Ese chico va a crecer estimulado. Y yo no he venido a contar la historia de mi vida, pero eso es lo que yo hacía con mi hijo, con mi cachorrito, ¿no? Le ponía la música clásica y le hablaba. Seguramente algún valor agregado le he dado a su vida posterior. ¿Sí? Muy bien, continuemos. El lenguaje es instrumental, es una herramienta, así como la pala sirve para trabajar el campo, el lenguaje también sirve para trabajar el proceso comunicativo entre los hombres. El lenguaje es inmutable, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el hombre es hombre por su carácter racional y tú y yo sabemos que el hombre jamás va a perder su carácter racional. Que se comporte irracionalmente desde el punto de vista social ese es otro rollo, pero el hombre nunca va a dejar su carácter racional, porque eso es lo que le hace que se convierta en hombre. Entonces el lenguaje nunca va a cambiar. Lo que cambia son las lenguas y las hablas, ¿cierto? Ya las lenguas ya no es universal, ¿ah? La lengua es social. Por ejemplo, el castellano es social y la lengua castellana cambia. La bisabuela decía vuestra merced y nosotros decimos usted, pero la lengua que es social, ¿eso es correcto? Cambia. ¿Cuántas lenguas hay en el mundo? Hay 12.000 lenguas, el castellano es una de ellas, pero el lenguaje es uno solo, pues racional, universal, le pertenece a la especie.
¿Y cuántas hablas hay que cambian? La población del mundo, 8.000 millones. ¿Y cambian o no cambian? Cambian. Por ejemplo, en estos momentos yo me estoy comunicando en registro estándar. Sin embargo, no sería nada raro que luego de la clase tenga que salir a la calle y me cruce con cualquier salvaje que exista y me lance un improperio y yo se la multiplique por 5. Entonces ya no estaría comunicándome individualmente en registro estándar, sino en subestándar. Entonces el habla, que es personal, cambia. La lengua, que es social castellano, cambia. Pero el lenguaje no cambia porque es universal, es de la especie. Y el lenguaje, ¿cómo se nota en el mundo? Casualmente a través de lenguas y hablas. El lenguaje es heteróclito, se manifiesta a través de sus planos, de sus lenguas, 8.000, 12.000 lenguas socialmente hablando y 8.000 millones de hablas individualmente hablando. Ya sabes que la comunicación humana y el lenguaje son estudiados por la semiología. Ahora mira lo que dice ahí, los planos del lenguaje. Qué bonito, mira esto, ve. El lenguaje y el habla se deducen de él, la lengua, perdón, y el habla se deducen del lenguaje por su carácter heteróclito. ¿Qué significa heteróclito? Hetero, diferente, y clito, forma. Quiere decir que el lenguaje, que es uno solo, se evidencia por las 8.000 lenguas y por las 12.000 millones de, perdón, por las 12.000 lenguas y por las 8.000 millones de hablas, ¿sí? La lengua es social y el habla es individual, ya quedó claro. La lengua es homogénea y el habla es heterogénea. ¿Cómo se entiende esto? Que la lengua vale por igual para todos los usuarios de esa lengua. En cambio, el habla es heterogénea. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Alguien en vez de decir yo admiro a Jesús, termina diciendo yo admiro al Hijo de Dios. Ah, se está demostrando que el habla es heterogénea, porque mientras uno prefiere decir el Hijo de Dios, el otro prefiere decir qué cosa, Jesús. Pero los dos, las dos manifestaciones pertenecen a la lengua de manera que homogénea. La lengua viene del pasado. Claro, pues viene de la época de Vallejo, de Nebrija, de Calderón de la Barca, pero el habla es de tu presente, del tuyo, y nadie más que del tuyo. Si tú te mueres, te vas a llevar a la tumba tu habla. El habla es efímera, más o menos, según las Naciones Unidas, según la OMS, 80 años en todo el mundo. En cambio, la lengua queda con tus hijos, queda con tus nietos, permanente. ¿Por qué se dice que la lengua es más o menos fija y el habla es variada? Vamos a ver, vamos a demostrar primero por qué el habla es variada. Pues una chica bonita se va y acá hay cuatro mozuelos, cuatro muchachos, y uno dice, ¿has visto esa chica? Estaba bonita. El otro dice, estaba guapa. El otro que dice, estaba hermosa. El otro que dice, estaba linda. Entonces están haciendo uso variado de esas palabras que le corresponden al mismo referente. Son sinónimos. Estoy dando un ejemplo. Pero esas cuatro palabras, ¿en dónde están insertas? En ese libro gordo llamado diccionario. Y el diccionario no le pertenece ni a un muchacho, ni al otro, ni al otro, ni al otro, le pertenece a los cuatro. Por eso es que el diccionario se llama no diccionario del habla española, sino diccionario de la lengua española. Y el diccionario de la lengua española y la lengua como tal son más o menos fijas, porque van cambiando poco a poco, ¿cierto? Muy bien, ¿sí? Entendiendo pues que sí respetan a lo que en este caso viene a ser la sinonimia, ¿no? Queda. Perfecto. Muy bien. Entonces la lengua y el diccionario son más o menos fijos, pero el habla es variable. Y variada en uno mismo, ¿ah? Porque esa chica puede volver a pasar. ¿Y qué dijiste temprano? Esa chica está linda, pero en la tarde, ¿qué dices? Oh, esa chica está guapa. Es lo mismo, ¿cierto? La lengua es teoría y el habla es práctica. Claro, la teoría lo ponen los órganos rectores, en nuestro caso la RAE, y la práctica es la ejecución de esas normas, ¿cierto? Es como que cuando tú vas a obtener el brevete, ¿no? Para poder manejar. Tu examen práctico lo llevas a cabo si has aprobado el examen teórico. Así que no hay práctica sin teoría. Ahí está. La lengua es un código, la lengua es un conjunto de signos prestos a ser utilizados y el habla es su uso. Pero esos conjuntos de signos tienen que sistematizarse en oraciones, en frases, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la lengua es un sistema? Porque es el conjunto de signos debidamente organizados y el habla sirve para su realización. Por eso es que de la mano o de la boca que salen párrafos, alocuciones, oraciones, ideas, ¿cierto?
Muy bien. Y la lengua es causa y el habla es su consecuencia, o sea, condición y razón de ser. Mira, qué bonito, ¿ve? Aquí tenemos en parangón en comparación varias características de lo que es lengua y habla. Variedades de la lengua: dialecto, sociolecto y dialecto. El dialecto es regional, el sociolecto es sociocultural y el dialecto es individual. Ahí están sus otros nombres que sugiero que se aprendan, ¿ya? Dialecto diatópica, sociolecto diastrática y dialecto diafásica. Bien, por aquí, por favor. Funciones del lenguaje, son seis. Eh, Vamos a precisar que las funciones deben respetarse en su justa medida de importancia. Por favor, apréndanse las primeras tres con la mnemotecnia EAR, expresiva, apelativa y referencial. Y las últimas, fática, metalingüística y poética. ¿Ya? Las tres son primarias, ya les voy a decir por qué, y las tres últimas son secundarias. Las funciones buscan una determinada finalidad, pero para ello a mí me gustaría que se aprendan las palabras secretas, para la expresiva yo, para la apelativa tú, para referenciar tema, para la fática contacto, para la metalingüística gramática y para la poética literatura. Ejemplo, si yo digo uno 2 3 probando, uno 2 3 probando, es fática, porque mi interés está en el contacto, no en mi persona ni en tu persona. Correcto, es fática. Si yo digo uno, dos, tres, salta, salta, uno, dos, tres, esa es apelativa, porque mi interés está en tu persona para ordenarte. Correcto. Y si yo digo uno, dos, tres, estoy emocionado, uno, dos, tres, estoy emocionado en el estadio, si digo eso es expresiva, porque me remite a mi yo. Correcto. Si yo digo uno, dos, tres, son adjetivos determinantes numerales, es metalingüística, porque estoy hablando de un tema gramatical. Si yo digo uno, dos, tres son los paquetes que hay en el aeropuerto, es referencial, porque estoy hablando de un tema cualquiera. Uno, dos, tres son los angelitos que tengo en casa, eso es poética, literatura, porque en realidad lo que tiene la casa son los hijos, sino que es una forma bonita de decirlo. La expresiva busca el ánimo, la apelativa el orden, la referencial informa, la fática consolida la comunicación humana. Ejemplo al inicio, aló, en el medio, me copias, y al final, cambio y fuera. La metalingüística analiza el lenguaje y la poética embellece. La expresiva se relaciona con el emisor, correcto. Un ejemplo, cambiaré por ti. Con la apelativa orden, cambia ya, cambia. Con la referencial informa, el dólar está a 4 soles el cambio. Con la fática, contacto, cambio fuera, cambio fuera. Con la metalingüística, con el código, cambiar es sinónimo de mutar. Y con la poética, que embellece, mensaje, correcto. Solo Dios y los estúpidos no cambian, ¿te das cuenta? Finalmente, la expresiva se relaciona con el emisor, ¿no? Que encodifica. La apelativa se relaciona con el receptor, que decodifica. La fática, espérenme referenciar un rato, se relaciona con el canal, que es el medio físico. La metalingüística con el código, que es el sistema de signos, y la poética con el mensaje, que es el contenido, ¿cierto? El referente es el objeto del que hablas, es el objeto que te empuja, entre comillas, a hablar. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Me compré un lapicero. Para que digas, me compré un lapicero, ¿cuál es el objeto, el referente que te hace hablar? El lapicero como tal. No veo uno por aquí, pero es el lapicero. En concreto, ¿no? Y si yo digo la ilusión es hermosa, ¿qué te hace hablar? La ilusión. Y la ilusión es un objeto, no es un objeto. Claro que es un objeto, pero es un objeto abstracto. La culpa lo tienen en la primaria diciendo que el objeto es todo lo que se toca, tontería, ¿no? El objeto puede ser concreto o abstracto y en nuestro curso todo lo que te puede hacer hablar. Ya, acá están los elementos de la comunicación y entre todos estos funciona lo que es el contexto, el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la acción. Y la función más importante de todas estas es la comunicativa. Profe, pero ahí no dice comunicativa. Lo que pasa es que la función comunicativa implica todas, porque todas comunican, pero cada una particulariza. Profesor, ¿y por qué nos dijo que las tres primeras son primarias? Expresiva, apelativa y referencial EAR, porque sin esas no podemos vivir. Nosotros no podemos vivir sin nuestro ánimo, sin la orden y sin la información, pero sí podemos vivir sin el contacto. No todos los días vamos a decir aló.
sí podemos vivir sin la metalingüística. No todos los días vamos a hablar de gramática y sin la poética. No todos los días vamos a echar versos a la gente, ¿cierto? Muy bien. Ajá, ahí está. Perfecto, muy bien. Vamos ahora a esto otro, ¿sí? A ver, me esperan un ratito. Ah, caramba, ahí está, un ratito, un ratito, un ratito. Ujú. Ajá, ahí está. Ahí está. ¿Qué es la sílaba? Carpeta. Tres esfuerzos musculares de la boca. Para empezar. ¿Qué más? Car, tres sonidos. P, dos. Tas, tres. Entonces, ¿qué es la sílaba? La sílaba es uno o varios sonidos manifestados en un esfuerzo bucal. Cuando hablamos, decimos oraciones. Cuando hablamos, decimos palabras. Cuando hablamos, decimos sílabas. Y lo más pequeño son las sílabas, ¿cierto? Entonces, mira lo que dice aquí. ¿Qué es la sílaba? Es la unidad mínima del habla consistente en uno o varios sonidos pronunciados en un mismo esfuerzo de la boca. ¿Y cuáles son las características de la sílaba? Expiración, porque al momento de decirla botamos aire. Intensidad o fuerza y perceptibilidad, escucha, lo suficiente como para que el otro lo correcto capte, ¿cierto? Muy bien. Miren esta hermosa palabra. Análisis silábico. Correcto, muy bien, miren, ve. Aeropuertos, por saberes previos, conocemos que tiene cinco sílabas, ¿ya? Eso se va a reforzar en breve, ¿ah? Las vocales abiertas se separan, yato. Pero, puer, las vocales I, U, cuando no tienen tilde, dependen de la abierta si esta está al costado, generando diptongo. En fin, primera pregunta del examen. ¿Cuántas sílabas hay acá? Cinco. ¿Cómo se llama la palabra que tiene cinco sílabas? Utilicen los prefijos pentasílaba. Tres sería trisílaba, seis hexasílabas. ¿Y cómo se llama la sílaba por las letras? Llamadas líteras. A es monolítera, E monolítera, Ro bilítera, Puer tetralítera y tos trilítera. Así que no confundan sílaba con lítera, que es la cantidad de letras, ¿ah? Sílaba por el acento, tónica y átona. El alumno está pensando siempre, ¿no? Ah, si hay tilde es tónica y si no es átona. Es que no siempre te da ni con tilde. Entonces, ¿cuál es el secreto para saber cuál es la sílaba tónica? Di la palabra de dos maneras. Aeropuertos. Y el otro es aeropuertos. Definitivamente la sílaba tónica es puer. Y las otras son átonas. Sílaba por su término. La sílaba por su término. La sílaba por su término. Correcto. Si termina en vocal se llama libre. Y si termina en consonante se llama trabada. La primera sílaba, por obvias razones, es libre, la segunda es libre, la tercera es libre, termina en vocal, y las dos últimas son trabadas porque terminan en consonante. La sílaba, por su estructura, puede ser incompleja o compleja. Se llama incompleja o compleja si tiene o no tiene consonante. Incompleja, las dos primeras, porque no tienen consonante. Y las tres últimas, correcto, en aeropuertos se llaman complejas porque tienen consonantes. Luego, fronteras silábicas, ¿no? ¿Qué hay entre la A y la E? La vocal se separa de vocal. En la segunda, vocal se separa de consonante. En la tercera, vocal también se separa de consonante. Y en la cuarta, consonante se separa de consonante. Ahí está. Quiere decir que en la lengua española hay tres fronteras silábicas. Vocal se separa de vocal, vocal de consonante y consonante de consonante. Pero no existe que la consonante se separe de vocal. No puedes decir tis, a. Bueno, y concurrencia vocálica. Bueno, acá hay hiato y acá hay diptongo. Para mayor alcance, vamos a seguir con eso, ¿no? La estructura silábica, el elemento más importante de la sílaba es el núcleo silábico, la vocal. Capos, cada sílaba se analiza independientemente. La A es núcleo. ¿Y cómo se llama la consonante o consonantes que están antes? Cabeza. Correcto, acá hay cabeza. Y en pos, la consonante o consonantes que están antes que hemos quedado que se llama cabeza.
y la consonante o consonantes que están después se llama coda. Profe, ¿por qué se llama cabeza simple? Porque hay una sola consonante. ¿Y por qué se llama coda simple? Porque hay una consonante que está después. Pero acá en la palabra escritos es mucho mejor, mira, ve. La I es núcleo, la I es núcleo, la O es núcleo. Hay dos consonantes que están después. Coda, ya tú sabes que si las consonantes después se llama coda y hay dos compuestas. En CRI hay cabeza compuesta, pero entonces hay cabeza simple y coda simple, ¿cierto? Y acá está la palabra más importante para mí, apreciáis. En la primera sílaba A la es núcleo y se acabó. En la segunda el núcleo es la E, pero no se acabó porque vemos que hay una cabeza compuesta. Enciáis está, eso es lo que me gusta. Escúchame, para tu libro, cuando haya diptongo y triptongo, el elemento más importante vocálicamente hablando va a ser la vocal abierta. La A es núcleo. Ya saben ustedes que la C es cabeza simple, eso no se discute, no hay tiempo para discutir eso. Y la S es coda simple. ¿Estamos de acuerdo? Ya, me interesa esto. ¿Qué es la I? Es una vocal que está antes del núcleo, que depende en el triptongo de la abierta, se llama vocal marginal. ¿Por qué es vocal? Porque lo es, pues, ¿no? Son cinco vocales que tenemos en la lengua española, a diferencia del latín. ¿Por qué se le llama marginal? Porque está al margen del núcleo, pero se le llama prenuclear porque está antes, mientras que la otra se llama vocal marginal postnuclear. Profesor, ¿y siempre va a ser la I? No, también puede ser la U, pues, ¿ya? Pero antes de eso, miren un ratito. El núcleo silábico es la vocal. Los márgenes silábicos son las consonantes y los márgenes silábicos son las cabezas y las codas. Profe, pero arriba no lo enseñé. No, le he enseñado. Es más, tenemos que sumar nomás. ¿Cuántos márgenes silábicos hay en la primera? Tres. Cabeza simple y coda simple. ¿Cuántos márgenes silábicos hay en la segunda? Cuatro. Coda compuesta, cabeza simple y coda simple. Y en apreciáis cuántos márgenes silábicos hay. Tres. Cabeza compuesta, cabeza simple y coda simple. Esos son los márgenes silábicos, ¿correcto? Muy bien. Pero las vocales marginales, ya tú has visto, son dos. La prenuclear que va antes y la postnuclear, que puede ser ejercido por la I o por la U. Pero acá hay un dato adicional, un valor agregado. A la prenuclear se le llama semiconsonante, semiconsonante. Y a la postnuclear se le va a llamar semivocal. Por favor, ¿sí? Prenuclear, semiconsonante, postnuclear, semi vocal, ¿cierto? Muy bien. Y la cima vocálica es el reino de las vocales. Por ejemplo, mira acá, ¿qué tenemos acá? La A solita, cima vocálica simple, la E solita, cima vocálica compuesta. Y en I ahí, cima vocálica compuesta porque hay tres vocales. ¿Estamos de acuerdo? Tres vocales. O sea que en el diptongo y el triptongo siempre va a haber cimas vocálicas compuestas. En taxi, la X es cabeza compuesta, no te rayes, ¿ah? ¿Por qué? Porque es KS, vale como suena, taxi. En hierba, HI es cabeza simple, porque es Y. En guerra, cabeza simple, porque la U no suena. Y en ley, la vocal es marginal postnuclear porque suena como I. Si la veo explayar, no hay problema, siempre lo has hecho bien, pero en éxito está el problema. La X entre dos vocales se va con la segunda vocal, ¿ya? Porque así suena. Profesor, ¿y en Exumar está bien eso? Sí, la X se va con la segunda vocal y a ti no te importa la H. Desheredar es así. Profe, ¿no es desheredar? No. Si tú dices desheredar, que para empezar es una tontería, porque nadie habla así, estarías valorando al prefijo y a la H. Y aquí, en silabeo, no se valora ni el prefijo, que es un tema morfológico, ni a la H. Por lo tanto, bienhechor es así y superhombre es así. Aguante, aguante, profe. Superhombre no es superhombre. No, locuras. Si tú dices superhombre, no estarías diciendo una, sino dos palabras. Y en el examen te piden silabeo, no palabreo. Es así, superhombre. Profe, y el prefijo super no te importa y la H no te interesa. Preincaico va junto porque la I no lleva tilde, pero abajo sí, mira, ve, preinca. Entonces en preincaico, ¿qué hay? Diptongo, pero en preinca hay hiato. Ahumado, no pasa nada. La H depende, la U depende de la A, la H no pasa nada. En coerción es como en aeropuerto, las abiertas se separan. Yato, pero también debemos admitir que la I depende de la O. Diptongo. Cohibe, yato, la I suena más que la O. Correcto, y ahí tienes una retaíla de palabras, ¿no? Por ejemplo, mira aquí en austrohúngaro, la U se separa de la O, yato acentual, pero en estadounidense la U depende de la O, diptongo. Y ahora vamos a la concurrencia de vocales. ¿Cuántas concurrencias hay? Tres.
son fenómenos fonéticos, ¿ah? No todas las palabras llevan diptongo, triptongo y hiato, ¿correcto? No todas. Entonces, diptongo, triptongo y hiato son fenómenos de sonido por los cuales las vocales se juntan o se separan. Tenemos al diptongo y el triptongo. Diptongo se juntan dos vocales en una, triptongo tres vocales en una, y por eso se llama grupo vocálico homosilábico. ¿Por qué? Porque las vocales se pronuncian en la misma sílaba. El hiato, las vocales se separan, grupo vocálico heterosilábico. Porque las vocales se separan. En el diptongo y el triptongo se unen, y en el hiato se separan. Repito, diptongo y triptongo, grupo vocálico homosilábico, se unen, y en el hiato se separan, ¿sí? No te olvides, pues, las abiertas son a, e, o y las cerradas son iu. Diptongo, dos vocales se pronuncian en la misma sílaba. Son 3 con 14 combinaciones. Ahí están los diptongos crecientes, cerrada más abierta. Ejemplos, fiasco, pierna, Rioja, cuajo, puerta, cuota. Decrecientes, abierta más cerradas. Caimán, aplauso, peine, pleura, oiga estadounidense. Pero por favor, no todo lo que brilla es oro. En estas dos diptongos que son crecientes y decrecientes están con sus respectivas fórmulas. Las vocales cerradas no pueden llevar tilde. Si llevan tilde, lo más probable es que haya hiato. Y ese es otro tema, ¿verdad? Muy bien. Y falta un diptongo, el homogéneo, cerrada más cerrada, viuda y cuida. Nunca separes una cerrada de otra cerrada, ese es diptongo homogéneo. Finalmente, como en viuda y cuida, finalmente quiero que observes esto, rehuía, el dolor de cabeza para cientos de postulantes y profesores. ¿Por qué se separa así y no como te imaginaste? Y UI no se separan, listo. La I en todo caso se separa de la A con tilde, ese es hiato acentual que vamos a estudiar ahorita. Queda. Y por último, si quieres, tapa con tu dedo re. Y ahora te hago una pregunta. ¿Existe la palabra huía o no? Sí. Profesor, ¿y qué pasa si yo digo rehuí? Ah, es que el triptongo, ya lo vamos a estudiar, es cerrada, abierta, cerrada. Acá, bajo tu lógica, sería abierta, cerrada, cerrada, y eso no existe, ¿sí? En guerra no hay diptongo, no suena la U, en queso tampoco, no suena la U, y en hierba tampoco porque no suena la I. En cambio, en güero sí lo hay, creciente, cuáquer sí lo hay, creciente, y en hiena, el animalito sí hay. Correcto, muy bien. Ahora está el yato. Ah, la H no impide, eso ya tú sabes, ahumado. Yato, simple. Son dos, simple y acentual. Las vocales abiertas se separan. Caer, Paolo, creador, Leonidas, koala y roedor. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque hemos estudiado hace 5 minutos que en la sílaba el elemento más importante es la vocal, y solamente puede haber un núcleo. Entonces no pueden estar juntas en la misma sílaba porque para empezar nadie pronuncia Paolo, es Paolo, primero. Y en segundo lugar, porque si cometemos ese hierro, estaríamos admitiendo que en una sílaba hay dos núcleos vocálicos, silábicos vocálicos, y eso no existe, pues, ¿no? ¿Cierto? Yato acentual, la vocal cerrada, hace rato que te estoy manifestando eso, se revela porque tiene mayor sonido que la abierta y se separa, como en tía, fíe, trío, maíz, leído, oído, grúa, actúe, austrohúngaro. Alguien me va a cuadrar y me va a decir, profesor, pero tía es grave y termina en vocal. Nosotros sabemos que las palabras graves terminadas en vocal no pueden llevar tilde, y tienes toda la razón, ese es tilde general, pero debes admitir que en la primaria y secundaria aprendimos mal, porque nos enseñaron la tilde general, en la que tienes razón, es grave y termina en vocal, no puede llevar tilde, pero se olvidaron de enseñarnos la tilde especial de hiato. Acá hay hiato, pues. Acá hay algo raro. La I normalmente depende de la A, como en miasma, pero en este caso la cerrada se ha revelado ante la abierta. Entonces se llama tilde especial de hiato. A la tilde especial de hiato le importa un cacahuate la tilde general. Por ejemplo, otro, maíz. Pero ¿cómo maíz va a llevar tilde si es aguda y termina en Z? Las agudas se tildan solamente si terminan en NS vocal. Es que acá hay hiato, pues, hay hiato. Por eso es que en la palabra que voy a poner en el chat, anís, hay tilde general, pero en país no hay tilde general. En país hay tilde especial de hiato. Alguien me va a cuadrar y me va a decir, profesor, pero es una aguda que termina en S. Sí, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. La I se está separando de la A. Ahí está. Ah, por otro lado, ten cuidado, ah. Tenia es diptongo, parásito, pero tenía es hiato. Sabia es diptongo, pero sabía es hiato, ¿sí? Ya, la H no impide el hiato. Simple, cohete y cohibe. Ahora, el hiato simple vocálico es cuando las vocales son idénticas y se separan. Saavedra, creer.
tiita, zoólogo y dúmbiro. Y el triptongo, tres vocales se pronuncian en la misma sílaba. ¿Y qué tiene? Cerrada, abierta, cerrada. ¿Sí? Y obviamente las vocales cerradas no pueden llevar tilde. Ahí está una retahíla de triptongos. Mira, apreciáis, santigüéis con diéresis, Uruguay en sustantivo propio, con H procedente del quechua, guayno, y oides, española la palabra, antieuropeo, que es compuesta, criáis, monosílabo, y miau, monosílabo. ¿Cierto? Muy bien. Eso, bien. A ver, vamos a ver. Me esperas un segundito, vamos a ver si hay más material para compartir. Ah, yo creo que ya no. Sí, muchachones. Entonces hemos hecho un tremendo repaso. Es un momentito, ¿ya? Yo creo que hasta ahí está bien, ¿no? Un ratito, un ratito, un ratito. Ujú. Listo, por favor. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Ahora sí, chicos, vamos al guerrazo, vamos. En qué fase del circuito comunicativo se da la codificación y decodificación? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué me dicen? Primera pregunta. La codificación, armar ideas. Decodificación, interpretar ideas. Primera pregunta, respóndanme por favor. Son 20 gloriosas preguntas. ¿Cuál es la respuesta en la número 1? Vamos. Solicito al respetable que participen. La clase tiene que ser proactiva, prodinámica. Si bien es cierto, el profesor ha hecho la locución respectiva es porque estamos en un resumen, pero ahora sí requiero que los alumnos respondan. La uno es la A, es psíquica. ¿Por qué? Porque generar ideas o interpretar ideas se da en el cerebro. La uno es la A. Muy bien. Dos, la lengua literaria. Cierto. ¿A qué nivel pertenece? ¿Al nivel estándar, superestándar o subestándar? ¿A qué nivel? Vamos, muchachos. Dos. Recuérdense los registros lingüísticos, que son tres, ¿no? La lengua literaria pertenece al nivel superestándar. Ahí te explico, correcto. Hay tres variedades de la lengua, ¿verdad? Dialecto, sociolecto y el idiolecto, ¿no? Primero estudiemos el dialecto. En el dialecto hay cinco niveles. Empecemos con el dialecto, ¿ah? El nivel semántico, vieja, vieja. Vieja en el Perú es mamá, vieja en México es la consorte de uno. Ahí cambia el significado semántico. Pero también puede ser lexical, ¿no? Yo digo chivolo acá y en Chile dicen cabrito. Entonces, ese es lo lexical en el dialecto. Fonéticamente, yo digo llámame, pero en Argentina es llamame. Fonéticamente, cambia el acento. Luego, acá nosotros decimos pancito, pero en España dicen panecillo. Ahí no ha cambiado la palabra, ni el significado, ni el sonido. Ahí ha cambiado la estructura morfológico. Pero basta de comparar países. Quiero comparar zonas peruanas. Acá nosotros decimos el hijo de María murió, pero en el oriente, ¿qué dicen? En el oriente peruano, de la María su guambrillo murió. Sé que entre chivolo o niño y guambrillo hay un cambio lexical, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es el cambio de la estructura oracional. De la María su churre murió. Ese es un cambio sintáctico oracional. ¿Listo? Cortamos ahí. Ahora ya hemos hablado de los niveles dialectales y ahora vamos a hablar de los registros lingüísticos sociolectalmente, que ya no implica zona geográfica, sino sociocultural, son tres. Registro superestándar, estándar y subestándar. Definitivamente que en el registro superestándar está lo literario y lo científico, un buen level, ¿verdad? Pero esta clase que tenemos es registro estándar, es coloquial y es culta, pero no es literaria ni es científica, que eso viene a ser superestándar. Y en la subestándar tenemos a la popular, medio vulgar, medio coloquial, y a la vulgar. A la vulgar se le llama replana.
Pero escuchen, pues muchachos, también se le llama jerga marginal. No digan jerga, digan jerga marginal o replana, porque hay una jerga buena que es la jerga de los profesionales, es el tecnolecto. Por lo tanto, el que ha crecido pensando que la jerga es mala está mal. La jerga marginal es mala, pero hay otra jerga que es la profesional, ¿sí? Definitivamente en la 2 la respuesta es la D. 3, la función fática, ¿con qué se relaciona? ¿Se acuerdan? Aló, 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 cambio fuera, me copias, me copias. La 3 es la A, con el canal. Correcto, muy bien. La función referencial, canal, claro. La 4, la función referencial, ¿con qué está relacionado? Con el referente, correcto, pero si tú no encuentras el referente, yo te hago una pregunta. ¿En dónde encontramos a los referentes objetos? ¿En la realidad, sí o no? No, en el destinatario, no. ¿En dónde encontramos al referente? Si yo digo, me compré un lapicero, que es el objeto concreto, la ilusión me embarga, ¿dónde lo encontramos? ¿En la realidad o no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta? En el código, ¿correcto? Así que o bien te viene que la función referencial se relaciona con el referente o bien se relaciona con el código. No, con el canal no. Otra vez, compré mi lapicero. ¿Qué me hizo hablar? El lapicero. Tengo una ilusión. ¿Qué me hizo hablar la ilusión? ¿En dónde está la ilusión que es abstracta y el lapicero que es concreto? ¿En dónde está? En el mundo exterior, pues en la realidad. Y la realidad es el contexto. Correcto. Por lo tanto, la respuesta de la 4, ¿cuál es? Es el referente, y si no aparece el referente es el código, ¿sí? Por favor, ¿sí? Muy bien, 5, creo que está repitiendo, ¿no? 5, ¿qué función está relacionada con el canal? Vamos, 5, la 5, la D, el canal, muy bien. Pregunta número 6, ¿qué diferencia de significado existe entre sabio y erudito? ¿Qué función hay ahí? A ver, ¿qué diferencia existe entre sabio y erudito? A ver, yo les ayudo, o es representativa o es metalingüística. ¿Qué dicen? ¿Está hablando de gramática o no está hablando de gramática? Hablar de gramática es hablar de gramática totalmente, ¿ah? Entonces, cuando alguien dice, ¿qué diferencia hay entre sabio y erudito? ¿Qué cosa es? No, no es metalingüística. ¿Cuál es? Vamos, vamos, yo les voy a decir por qué. No es metalingüística, es representativa. No, poética no puede, poética no tiene nada, pues poética son figuras literarias, cuidado. Es representativa, referencial, ¿cierto? Ya. Ahora escuchen, escúchenme, mírenme. Yo digo, ¿no? Sabio significa tal cosa. Eso es metalingüística. Erudito significa tal cosa. Eso es metalingüística. Pero acá te dice, ¿qué diferencia de significado existe entre sabio y erudito? ¿Cierto? Es una simple pregunta. Correcto. A ver, yo les hago una pregunta, ¿ya? No es lo mismo morfema que grafema. ¿Qué es? ¿Metalingüística o representativa, referencial? ¿Qué es? No es lo mismo morfema que grafema. Respóndanme antes para poder continuar. ¿Qué es? ¿Metalingüística o es representativa? Díganme pues. Porque yo solamente estoy diciendo, no es lo mismo morfema que grafema. ¿Qué viene a ser? Por favor, respondan. No, no, no es metalingüística. Se están confundiendo. Escúchenme, por favor. No es lo mismo morfema que grafema. ¿Eso necesariamente solamente lo dice un profe de lenguaje o lo puede decir cualquiera? Respondan, si no, no continuamos. Vamos, 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 vamos. No es lo mismo morfema que grafema. ¿Eso acaso es palabra exclusiva de un tema gramatical o lo puede decir cualquiera? Respóndanme. Cualquiera. Otra cosa es que yo te diga, el morfema es una unidad significativa y el fonema es una unidad distintiva. Esa es metalingüística. Ya, les voy a hacer una pregunta más. ¿Ah? ¿Sabes por qué, chicos? Yo no puedo pasar a las 7 si no superamos esto. Escuchen, ¿ah? Escuchen, ¿ah? Escuchen, escuchen. Respondan esto. A ver, vamos a ver, voy a inventar una oración. El profesor dijo que que el adjetivo modifica el sustantivo. ¿Qué es? ¿Metalingüística o referencial o representativa, que es lo mismo? El profesor dijo que el adjetivo modifica el sustantivo. ¿Qué es? Digan todos. El profesor dijo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Metalingüística o referencial? Respondan, pues chicos, ¿ya? Porque Estefanía ha cumplido y los demás. Es referencial, pues, porque dijo, pues, es como un chisme, ¿no? El profesor dijo, referencial. Ahora escuchen esto y mírenme.
El adjetivo modifica el sustantivo. ¿Eso qué es? Ya no dice el profesor dijo. El adjetivo modifica el sustantivo. ¿Qué es eso? ¿Mm? El adjetivo modifica el sustantivo. ¿Qué es? No veo respuestas. Vamos. ¿Cuál es? Esa es metalingüística. Ya está. Ya aprendieron, ¿cierto, chicos? Ya. Entonces ahora leamos la pregunta. Leamos la pregunta 6. ¿Qué diferencia de significado existe entre sabio y erudito? ¿Eso lo dice un profesor de lenguaje o lo puede decir un niño de 8 años? ¿Lo puede decir un niño de 8 años? ¿Sí o no? Díganme. ¿Sí o no? Díganme, para pasar a las 7 y estar contentos, ¿sí? No, sí lo puede decir, pues ¿cómo no lo puede decir? Un chiquito de 8 años ya pregunta sobre sinonimia. ¿Lo puede o no lo puede decir? Profesor, ¿qué diferencia hay entre sabio y erudito? ¿Lo puede decir un niño de 8 años o no? Vamos, ¿sí o no? Es una pregunta. Claro, entonces es representativa. Y el profesor responde, sabio significa tal cosa. Eso es metalingüística. Erudito significa tal cosa. Esa es metalingüística. Pero la pregunta no, pues, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Ya quedó superado, ¿verdad? Muy bien. 7. La función referencial está relacionada con el contexto. 7 es dedo. Está repitiendo. 7 es dedo. 8. Vamos a la 8. Son signos inmotivados que tienen una semejanza con el elemento. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? ¿Ah? La foto, los planos de Lima, los títeres. ¿Qué viene a ser la respuesta de la 8? ¿Cómo se llaman esos signos no lingüísticos inmotivados que representan a los seres sin tener parecido? No, no, pero acá dice sin tener parecido, sin tener parecido. Los parecidos son los íconos, correcto, los parecidos, pero acá no tienen parecidos. ¿Cuál es la respuesta? Vienen a ser grupales. No, 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 no. No tienen parecido. Vienen a ser grupales, emotivos, subjetivos. ¿Cuál es la respuesta? Los símbolos, pues, los símbolos. Entonces ahí dice, ¿no? Son signos que representan a los objetos sin tener relación con ellos, símbolos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la paloma. La paloma es paz, pero hay muchos seres que vuelan, hay muchos seres que son blancos, entonces por ahí a alguien se le ha ocurrido, hay que agarrar a la paloma blanca como símbolo de la paz y lo impusieron como símbolo, ¿cierto? Entonces los símbolos son inmotivados. Yo les hago una pregunta, a ver, respóndame con sinceridad. ¿Hay algo en un cacho con monedas, para nosotros que es la cornucopia, que es símbolo de riqueza? ¿Hay algún cacho con monedas que realmente signifique riqueza? ¿Realmente significa riqueza? Les pregunto, díganme sí o no. No, pues, no, 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 no. Un cacho con monedas no significa. Sin embargo, para los peruanos significa riqueza o no. ¿Sí o no? Respondan. Claro, ¿es por qué? Porque es una convención, pues. ¿Entienden? Entonces, todos los símbolos son inmotivados, pero más bien la foto de la mamita y el plano, ¿ese qué cosa viene a ser? ¿Símbolo o es ícono? Díganme, ¿símbolo o ícono? ¿Qué viene a ser símbolo o ícono? La foto de la mamita, los títeres, los planos, ¿qué vienen a ser? Íconos, ahí sí hay relación de parecido, ¿ya? En consecuencia, para tu examen, los signos parecidos a los elementos de la realidad se llaman íconos y los signos nada parecidos, pero grupales y subjetivos son los símbolos, esos signos, ¿ya? Muy bien, listo. 9. La función del lenguaje que está orientada al hablante, ¿cuál es? Vamos, lo hemos estudiado, la 9. ¿Cuál está relacionado con el hablante? La 9. ¿Se acuerdan? Yo tengo hambre, yo me siento bien, ¿cierto? Esa es la del hablante. ¿Con qué se relaciona en la 9? Con la C, muy bien, 9C. La 10, nuevamente creo que está repitiendo, la función referencial está relacionada con el contexto. 10 es la A, 9C, 10A. 11, venga y aprovechen las ofertas de fin de años. ¿Qué función cumple? Lo que quiere Saga ahí, por ejemplo, me imagino que puede ser Saga, quiere que tú compres. ¿Qué función es en la 11? Ven y compra, ven, aprovecha. No, no es fática, es apelativa. Otro, me sale del corazón, ¿ah? Cuánta dicha siento al verte. ¿Qué función es? Estoy hablando del mundo personal, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la
12. La C, ¿no? La C, ¿cierto? La C en la 11 es la C y en la 12 es la C. 13. Cuando exteriorizamos nuestros sentimientos, emociones, también viene a ser la E, expresiva. 13, enano, 13, enano. 14. ¿Cuántos diptongos crecientes hay aquí? En la 14, cerrada más abierta. ¿Cuál es la respuesta? 14. ¿Cuándo? Creciente. Juan, creciente. Exportaciones, creciente. Estudiantes, creciente. Atención, creciente. ¿Cuál es la respuesta de la 14? ¿Cuántos diptongos hay? ¿Cuándo? Exportaciones, estudiantes, atención. ¿Cuántos hay? Vamos a ver. ¿Cuándo? No. 5. ¿Cuándo? Juan. Exportaciones, estudiantes y atención. 5, ¿verdad? 5. Muy bien. La respuesta de la 14 es la C. 15. En la 15, yo veo que la A está bien, ¿no? Está bien tildado. ¿Ya? La A. En la B, diferendo, no debe llevar tilde. En la C, ti no debe llevar tilde. ¿Correcto? Ya, perfecto. Eh, en la E, aún no llega mi mamá, todavía debe llevar tilde. Pero yo veo que hay dos que son correctas, ¿no? O sáquenme de la luz de la duda, o estoy viendo mal. La A y la D, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿La A y la D, las dos son correctas o no? Lean. Polémica está con tilde, resolución está con tilde. Estaba preocupada por lo que le había dicho. Sí, ¿no? ¿Cierto? En la 15 es la A y la D, ¿verdad, chicos? Díganme o respondan mejor ustedes y se pasarían, ¿ah? ¿Sí o no? Respuesta, nos quedan 2 minutos. Sí, hay de. 15 hay de. 16. Ajá, las dos, muy bien. ¿Cómo se llama la consonante o grupo de consonantes que están después de las vocales? Cuando dice que están después de las cimas es porque están después de las vocales. Ya te enseñé eso. ¿Cabeza o coda? Coda, pues, la respuesta es la B. Es una palabra que solamente contiene diptongos. La única palabra que contiene diptongos es, no sé, a ver, ustedes vean, pues, ¿cuál es? Diptongos. Ya lo vi ya. No puede ser la D, porque A y O se separan. Zanahoria, no, pero dice diptongos. Diptongos. En la B, la A y la O se separan. Ese es yato. No, 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 diptongos, no, no se pasen. Es la A. En zanahoria hay yato. A-O, yato simple. En caoba, yato simple. A-O. En extraordinario, A-O. En biología todavía hay, peor, todavía hay hiato acentual. La respuesta es Aurelio. Au, diptongo decreciente. Ilio, diptongo qué? Creciente. 17 es dedo. 18. ¿En dónde hay diptongo que decreciente? Diptongo decreciente en la 18. Decreciente. Abierta más cerrada. ¿Cuál es? ¿La A o la C? ¿Qué dicen ustedes? La C, la C. Wow, se acabó. Se acabó. Muy bien. Espérense un ratitito, ¿ya? Un ratito. Ajá. Entonces hemos hecho un bonito repaso hoy día, ¿no? Correcto. No se olviden, pues, que hay tilde general y hay tilde, este, especial, ¿no? ¿Cierto? Ah, por favor, sí. Con un pequeño valor agregado, unos minutitos nomás, por favor. Ujú. Ya, aquí.
No se olviden que hay dos acentos, ¿ya? El acento prosódico, chicos locos, el acento prosódico y el acento ortográfico, los dos tienen sílaba tónica. No, mira acá, negaron, tiza, reloj, esternón, ápice, célibe, entregas la cifría. Los dos tienen sílaba tónica, o sea, sílaba con mayor intensidad de voz, pero los prosódicos no tienen tilde y los ortográficos sí tienen tilde, ¿cierto? Seguramente tú te estarás preguntando, está bien, profesor, eso se entiende, pero ¿por qué hay palabras que llevan tilde y otras palabras que no? Bueno, para empezar, ya sabes que hay dos acentos. Los dos tienen sílaba tónica, uno no tiene tilde, el otro sí. Al acento ortográfico se le va a llamar casualmente tilde. Y la tilde se pone por esto. Miren acá, por tilde general y por tilde especial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Para la tilde general, por favor, primero separen sílabas. Si no, no hagas nada. Palabra miércoles, por ejemplo, no es miércoles, en cuatro es miércoles. Primero me separas bien la palabra, si no, no hagas nada. Segundo, ubica la sílaba tónica. No es miércoles, sino es miércoles. Y luego aplica Sega. Con esto termina la clase, ¿correcto? Mira Sega, apréndanse ese cuadro, ¿cierto? Aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. ¿Sí? Ahí están sus nombres griegos. Oxítona, tres letras más paroxítona, esdrújula, proparoxítona y sobreesdrújula, preproparoxítona. Las agudas llevan acento en la última, la grave es en la penúltima, la esdrújula en la antepenúltima y la sobreesdrújula en la atrás antepenúltima. Las agudas si terminan en NS vocal, las graves si no terminan en NS vocal, la esdrújula en todos los casos y las esdrújulas en todos los casos. Y ahí hay un ejemplo, mira, ve, esternón, compás y peroné. Llevan tilde no porque uno le dé la gana, sino porque son agudas que terminan en NS vocal. Las graves, ónix, dúctil y ámbar, llevan tilde como graves porque ninguna termina en NS vocal. Las esdrújulas todas y las sobresdrújulas todas, ¿sí? Muy bien, me preocupa esto. Y tic-tacs, zigzags, coñacs, robots y todas esas palabras que ves ahí deberían llevar tilde. ¿Por qué? Porque son agudas que terminan en S, según lo hemos visto en el método Sega. Pero la RAE, ¿qué dice? No van a llevar tilde porque terminan en dos consonantes, en grupo consonántico. Sugiero que por favor estas palabras sí o sí se lo memoricen, ¿sí? Ahora, por otro lado, la palabra estoy, convoy, Monterrey, Virrey y Carey también deberían llevar tilde aunque te parezca increíble, porque son agudas que terminan en sonido I, que es vocal, pero no llevan tilde porque escrituralmente se escribe como Y. En las graves, bíceps, tríceps, forceps, comics, records, ítems, que espero que te lo memorices, son graves, terminadas en S. No deberían llevar tilde. Pero la RAE, graciosa que dice, que van a llevar tilde, ¿por qué? Porque pese a que son graves terminadas en S, terminan en dos consonantes. ¿Ah? Y lo más increíble es que jockey, jersey y volley son graves y terminan en vocal I, aunque se escriba con y llevan tilde. ¿Por qué? Casualmente por lo que acabo de decir. Son graves que fonéticamente terminan en I. No deberían llevar tilde, pero las llevan. ¿Por qué? Porque escrituralmente son como Y. Queda. Muy bien. Esa es la tilde general y un poquito de la tilde especial, ¿no? La tilde especial son de dos tipos. La tilde especial de hiato, que lo hemos visto en Tía y en Seúl, y la tilde especial diacrítica. Vamos a la tilde especial de hiato. Hasta ahí nomás la clase, ¿sí? Tía es grave y termina en vocal. ¿Por qué lleva tilde si es grave y termina en vocal? Ah, caramba, lo que pasa que ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay hiato, ¿cierto? Se llama tilde especial de hiato. Y Seúl es una aguda que termina en L. Y si es una aguda que termina en L, ¿por qué lleva tilde si usted acaba de decir que solamente son las agudas si terminan en N de vocal? Pero es tilde general. Acá hay algo especial. Acá hay un hiato. Naturalmente la U depende de la E como en pleura, pero en este caso la U se ha revelado de la E porque suena más y se separa. Tilde de hiato acentual. Así como en tía, miasma. La I depende de la A, pero acá la I se ha revelado. En consecuencia, la tilde especial de hiato se aplica ya que las vocales cerradas que normalmente dependen de la abierta se han separado, ¿sí? Y bueno, hasta ahí abarca la clase de repaso, señalándote que la tilde especial diacrítica monosilábica se coloca en 8 monosílabos. Si él te mide, tú sé más. Es material que seguramente ya lo tienes, ahí está,
Sencillo, grábate esa mnemotecnia, si él te mide tus más, canjealo por ciertas palabras, aférrate a esas palabras canjeadas y listo. Por ejemplo, ahí está todo el esquema, voy a utilizar uno, ya no hay tiempo, que la chica de rojo te dé un beso. ¿En qué caso deba llevar tilde cuando se equivalga a entregue? Que dicho sea de paso es un verbo. Que la chica de rojo te dé un beso. El primer D no lleva tilde, el segundo sí porque se lee de esta manera. Que la chica en vestido rojo te entregue un beso. Profe, la última pues no sea malito, aunque sea 10 segundos. Ya, pidió más no le dio. Más va a llevar tilde cuando equivalga a mucho. Pidió mucho, pero no le dio. Y finalmente tenemos a la tilde especial diacrítica enfática, que se coloca en los pronombres interrogativos y exclamativos. ¿Cuáles son? ¿Cuál, cuáles, quién, quiénes, cómo, cuándo, cuánto, dónde, qué? Pero solamente cuando pregunten o exclamen, como en dime dónde está y dónde sea. Pero jamás se te ocurra ponerle tilde en esta oración enunciativa. La casa donde vivo es esa y yo bailo donde deseo, porque están informando. ¿Quedó claro? Profesor, entonces cuando exclaman o preguntan, llevan tilde, sí. Profe, pero dime dónde está, dónde es grave y termina en vocal. Ya no te pases, pues eso ya ahí a estas alturas eso no interesa. Interesa porque pregunta o exclama. Por eso se llama tilde diacrítica enfática. Wow, ¿qué tal resumen? Me excedí como siempre. Qué falta de consideración. Chicos, nos vemos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Permisito, ¿sí? Listo, listo. Nos vemos. Un abrazo para todos ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Maestro, muchas gracias. Permiso, maestro Bertrán. Gracias.